Buenos días, eh, ¿cómo amanecen? Buenos días. Bueno, muy bien. Buen día. Buen día. Bien, vamos entonces a continuar con las clases. Y bien, bueno, lo último que estuvimos conversando fue acerca de la definición de grupo, ¿ya? Eh, Dijimos que un grupo eh, era un conjunto no vacío con una operación binaria que satisfacía tres propiedades. La primera era que era asociativa, la segunda que existía el elemento neutro, la existencia de la identidad, y por último la existencia del inverso. Entonces, un grupo era sencillamente un conjunto con una operación binaria que satisfacía estas tres propiedades. Y como ejercicio de la clase pasada, dejamos probar que el conjunto lineal general de orden n sobre los reales con la multiplicación usual de matrices era un grupo. ¿Ya? Bien, este ejercicio, con lo que yo, mi intención para que lo hicieran como tarea, como ejercicio de práctica, era que se dieran cuenta de, de las cosas que se deben hacer para probar que un conjunto con una operación satisfacía que era un grupo. Recibí varios comentarios y algunos con que es un ejercicio tedioso, que es largo, que bueno, pero eh, esa es la idea. O sea, la idea es que se den cuenta que hay que verificar, a pesar de que pareciera obvio que muchas de las propiedades se satisfacen, pero hay que hacer las cuentas, hay que verificarlas. Eh, una de las más largas de verificar es la asociatividad, por el hecho de que hay que trabajar con matrices de orden n, ¿ya? Y hay que hacer sumatorias y todas esas cosas. Pero eh, eso es lo que hay, es decir, deben hacer eso. Y bueno, no, eh, no hay que suponer que se satisfacen algunas propiedades. Este ejercicio junto con la tarea, o sea, lo deben entregar el día que entreguen la tarea. ¿Ya? En, en líneas generales no vamos a discutir mucho sobre él, salvo, eh, qué sé yo, algunas consideraciones. Por ejemplo, que satisface la propiedad número 2 es más o menos bastante sencillo de verificar, porque si yo tengo una matriz de orden n sobre los reales, además que las que están en este conjunto GLN
son las matrices que son invertibles, ¿ya? Entonces, si yo tengo A, una matriz en ese conjunto, y es de orden n, A es una matriz de esta forma. Si yo quiero ver que existe un elemento que es identidad, bueno, supongamos que la matriz esta que está acá, con unas ciertas coordenadas, llamémosla de esta manera, bueno, podrás inclusive entonces lo que tienen que verificar es que cuando ustedes multiplican esta matriz por esta que está acá, o sea, cuando ustedes hacen A por I y hacen I por A, ahí lo que obtienen es A, ¿ya? Y entonces ahí van a utilizar la propiedad de que esta matriz es una identidad y sacan sus cuentas y van a obtener exactamente eso, ¿ya? Si se fijan, cuando hacen multiplicación de matrices, multiplican la primera columna por la primera fila de A, lo que van a obtener es A11 por E11 y el resto de las coordenadas se multiplican por 0. Entonces el primer elemento de la matriz A por I es A11 por E11. Luego así sucesivamente hacen todas las multiplicaciones y siempre les va a quedar exactamente A1, AII, AIJ por EI. Y entonces, salvo las condiciones de la matriz I, que es la identidad, se supone que están suponiendo que esa es la identidad, entonces lo que obtienen a la final es la matriz A. ¿Sí? Exactamente. Eso deben hacerlo con A por I y I por A. Y una vez que verifican eso, pero no solamente con esta propiedad, sino que si quieren verificar la asociatividad, tendrían que tomar tres matrices y multiplicarlas y ver que esos productos exactamente son iguales. Y esta que está acá, eh, como las matrices son invertibles, cada vez que yo me dé una matriz A, existe la inversa. Lo que tienen que verificar entonces ahora es que el producto de A por A inversa es el elemento de identidad del grupo. Y bueno, básicamente eso es lo que debían hacer en el ejercicio. Como le dije, no lo voy a hacer en detalle acá. Básicamente es comentar un poco acerca de cuáles son las técnicas que deben utilizar. Eh, Hay ejercicios que son más sencillos que hacer que otros. Pues este es un ejercicio promedio y la idea es que ustedes lo puedan hacer y aplicar las propiedades de la definición, ¿ya? Básicamente eso era lo que había que hacer con este ejercicio. Bien, vamos a entonces a iniciar eh, la clase, ¿no? Y a continuar con lo que nos corresponde.
Bien, dentro de los grupos, entonces ahora digamos que de alguna manera vamos a empezar a estudiar algunas clases especiales de grupo que cumplen ciertas propiedades y vamos a estudiar también algunas propiedades que satisfacen los grupos eh, con sus elementos. Entonces, uno de los grupos o de las clases de grupo eh, que, que de alguna manera vamos a conseguir es la definición de lo que es un grupo abeliano. Y vamos a conseguir muchos grupos abelianos y muy interesantes. La característica de los grupos abelianos es la conmutatividad. Es decir, un grupo se dice abeliano si para todo A y B que pertenecen al grupo, la operación conmuta. Es decir, cada vez que tomemos dos elementos del conjunto cualesquiera, si usted hace la operación de A por B, es lo mismo que hacer la operación de B por A. Pero eso no necesariamente siempre se cumple. Solamente se cumple en los grupos abelianos. ¿Ya? Entonces, un grupo que satisfaga esa propiedad se dice que es un grupo abeliano. En particular, una pregunta: ¿será este grupo abeliano? Para los que hicieron el ejercicio y se dieron cuenta, ¿será ese grupo abeliano? Sí, el producto es abeliano de n por n. Sí. O sea, si yo tengo... Yo digo que no, profesor. Porque el producto de matrices no es conmutativo. ¿Será eso cierto? No, No necesariamente. no necesariamente. Pues la respuesta es sí. Donde no ocurre esto es en el conjunto de todas las matrices de n por m en R. Si la matriz no es cuadrada, esto no se satisface. Si la matriz es cuadrada y son invertibles, esto es una propiedad que sí se satisface. ¿Ya? Entonces, ese grupo, el grupo lineal general de orden n, sí es un grupo que se satisface la conmutatividad. Pero en general, en el grupo de todas las matrices de n por m, donde no necesariamente las matrices son invertibles, la propiedad de la multiplicación no se satisface. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a estudiar ahora propiedades de los grupos. ¿Y qué propiedades de grupos vamos a estudiar? Bueno, vamos a estudiar las propiedades clásicas que conocemos de los conjuntos numéricos. ¿Y cuáles son esas propiedades? Bueno, si yo tengo una ecuación, por ejemplo, esa ecuación en un conjunto de números, nosotros podemos resolver esa ecuación, es decir, podemos determinar quién es X a partir de esa ecuación que está allí. La respuesta es sí, pero depende. Sí, pero depende en qué conjunto numérico yo esté trabajando.
Si estoy en el conjunto de los números enteros o en el conjunto de los números naturales, esa ecuación no tiene solución, ¿ya? Porque ahí no existe el inverso multiplicativo. Pero si estoy trabajando en el conjunto de los números racionales o en el conjunto de los números reales, esa ecuación tiene solución si A es distinto de cero, ¿ya? O otra propiedad es la de la cancelación, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una ecuación como esa y yo puedo reducir esta ecuación a una igualdad, perdón, B igual C, a una igualdad, porque tengo la propiedad de la cancelación, ¿ya? Y aquí yo podría tener X igual a B sobre A o B por A a la menos 1. Bien, esas dos propiedades que estamos hablando, que dependen ahora del conjunto donde estemos trabajando, nosotros podíamos establecer una solución de la ecuación o podíamos establecer esta igualdad. En grupos, la idea es poder resolver esas ecuaciones o esas igualdades a partir de las leyes o de las propiedades que satisface un grupo. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un grupo, sea un grupo con una operación, se satisface lo siguiente. Que si para todo A, B y C que están en el grupo, si se tiene que si A por B es igual a A por C, entonces B es igual a C, que sería entonces lo que se llama cancelación a izquierda. Y para todo A, B y C en el grupo, si A por B es igual a C por B, entonces satisface que A es igual a C, ¿ya? Que sería lo que es entonces cancelación a derecha. O sea, esas dos propiedades son propiedades que se satisfacen directamente de que yo esté trabajando sobre un grupo. Y la demostración es muy sencilla. Y podemos empezar así. Bueno, supongamos que sean A, B y C en el grupo G. ¿Ya? Entonces, si A por B es igual a A por C, como A pertenece al grupo y los grupos contienen a sus inversos, entonces por la tercera propiedad existe A a la menos 1 en G, tal que cuando yo multiplique toda la ecuación por A a la menos 1, ¿qué me queda? Me queda A a la menos 1 por A por B igual a A la menos 1 por A por C. Y como las operaciones en el grupo son asociativas, yo tengo aquí A la menos 1 por A por B igual a la menos 1 por A por C. Y como A por A la menos 1, según la definición de grupo, esto es la identidad por B y esto es igual a la identidad por C. Pero la identidad por cualquier elemento del grupo, por la segunda propiedad del grupo, es el elemento, y entonces aquí me queda también que es C. Entonces, por lo tanto, B es igual a C. Análogamente, si lo suponemos del otro lado, la ley de cancelación a derecha, también vamos a obtener la misma relación. Entonces, por lo tanto, si G es un grupo, se satisfacen tanto la cancelación a derecha como la cancelación a izquierda en el grupo. ¿Entendido?
¿Se entiende Sí, eso? sí. Maestro, tiene el micrófono apagado. Ahora, SEAS es un grupo con una operación binaria definida sobre los elementos del grupo, y entonces tenemos que para todo A y B en el grupo, las ecuaciones lineales x por A igual B y A por Y igual B tienen una única solución. ¿Ya? Maestro, no lo estamos escuchando. ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan? sí. Bien. Entonces, vamos a hacer la demostración, que también es muy sencilla. Voy a probar solamente una de las ecuaciones y la otra queda como ejercicio, al igual que la unicidad. Bueno, supongamos que vamos a probar que x por a igual b tiene solución única. Si vamos a escoger esa que está ahí. Bien, esto se puede hacer de dos maneras, ¿no? Una es utilizando el argumento que vimos anteriormente, que x por a, si yo lo multiplico por la inversa a la derecha, esto es sencillamente x por a la menos 1, que es igual a b por a la menos 1. Esto es x por la identidad, esto es b por a la menos 1. Y entonces me quedaría que x igual a b por a la menos 1. Esa pues es una forma de hacerlo sencilla. Ahora, para demostrar que esta ecuación tiene solución única, supongamos, ¿verdad?, que otra ecuación de la forma y por a igual b
tiene como solución también lo mismo. ¿Ya? Si esto ocurriese, ¿qué es lo que implica? Bueno, si eso ocurre, lo que implica es que X por A tiene que ser igual a Y por A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque suponemos que X por A es igual a B y que Y por A es igual a B, entonces X por A es igual a Y por A. Por el teorema anterior, que acepta la cancelación a derecha, me sale que X es igual a Y. ¿Ya? Entonces, si esto tiene solución, su solución tiene que ser única, porque si supongo que hay otra ecuación que satisface la misma solución, esa ecuación tiene que ser idéntica a la que yo tenía anteriormente. Entonces, este teorema lo que nos da es que cada vez que yo tenga una ecuación, bien sea con multiplicación a la derecha o a la izquierda, en un grupo, ellas tienen solución. ¿Ya? Entonces, eh, los detalles y la otra parte de la demostración, que sería probar que A por Y igual B también tiene solución, quedan como tarea, como ejercicio, para que puedan ir practicando, digamos que un poco más acerca de lo que es las propiedades de grupo. Bien, pero esas no son las únicas propiedades. Existen más propiedades que satisfacen un grupo. Y en lo sucesivo, ahora de ahora en adelante, como nota, la operación asterisco, al menos que se tenga que hacer referencia a una operación en particular, la voy a sustituir por la del producto, y en general, en vez de escribir A asterisco B, voy a escribir A punto B o A por B. ¿Ya? Y ya cuando yo escriba A por B, estoy suponiendo que es la operación del conjunto, que no necesariamente es la multiplicación, ojo. ¿Ya? Solamente por comodidad para la anotación, lo vamos a hacer de esa manera. Porque la operación pudiera ser cualquier operación en general. Bien, la siguiente proposición o lema, lo que nos dice son otras propiedades de lo que satisface un grupo. O sea G un grupo. Bueno, y otra de las cosas es que no voy a especificar, por ejemplo, esto que está acá. Cuando yo diga G un grupo, supongo que G es un grupo con una operación binaria. No tengo por qué especificar la operación para comodidad. Entonces, si yo tengo G un grupo, se satisfacen varias cosas. Primero, que la identidad es única, es decir, que no existen dos ni tres identidades, solamente existe una sola en el grupo. Dos, que el inverso es único, es decir, que no existen, para un mismo elemento no existen varios inversos, solamente existe un inverso por elemento. La tercera propiedad es que si usted toma el inverso del inverso, es decir, dos veces el inverso, eso lo que le da es A, y esto se satisface para todo A en el grupo. Y la cuarta es que si usted multiplica dos elementos y le calcula su inverso, eso es lo mismo que tener el inverso de B por el inverso de A, en sentido contrario. ¿Ya? Bien, vamos a hacer estas demostraciones para que se vayan familiarizando un poco con lo que, cómo se hacen las demostraciones acá. Bien. Para probar que la identidad es única, bueno, supongamos que existen dos elementos, E1 y E2, en el grupo, que satisfacen la propiedad de identidad. ¿Cuál es la propiedad de identidad? Que A por E1 es lo mismo que E1 por A, y es lo mismo que A, y también satisface que A
por E2 es igual a E2 por A y es igual a A. Es decir, hay dos elementos en el grupo que satisfacen esa propiedad. ¿Ya? Como A por E1 es igual a A, o sea, A es igual a A por E1 y también es igual a A por E2, ¿ya? Entonces, en particular, ¿qué se tiene? Yo pudiera decir, bueno, multiplico a la derecha por A y o aplico la ley de cancelación al teorema anterior y también se satisface. Es decir, yo pudiera decir multiplicar a la menos 1 por A por E1 igual a la menos 1 por A por E2. Y entonces aquí asocio y al final lo que me queda es que E1 es igual a E2. ¿Ya? Y si E1 es igual a E2, lo que yo supuse al inicio es que existían dos y estoy coincidiendo que es el mismo. Por lo tanto, E1 y E2 no son otros, sino que la misma identidad y entonces la identidad es única. Para probar que el inverso es único, se hace de manera similar. No lo voy a hacer, lo voy a dejar como ejercicio y voy a pasar a la tercera propiedad. Tercera propiedad lo que dice es que para todo A en el grupo, A es igual a la menos 1 a la menos 1. Bueno, vamos a probar que esto es verdad. Sea B un elemento del grupo. Si B es un elemento del grupo, entonces B por B a la menos 1 es igual a identidad. ¿Ya? Existe, lo correcto sería escribir, existe B a la menos 1 en G, tal que B por B a la menos 1 es igual a B a la menos 1 por B es igual a identidad. ¿Ya? Entonces, yo tengo supongamos que tomo B igual a la menos 1. Si tomo B igual a la menos 1, ¿qué pasa en esta ecuación que está acá? Bueno, lo que pasa es que me queda a la menos 1 por a la menos 1 a la menos 1 y eso es igual a la identidad. Si tomo B igual a la menos 1 en la ecuación de arriba, lo que tengo es eso. Pero como para todo elemento existe el inverso, ¿ya? Yo puedo a esta ecuación que está acá multiplicarla por a la izquierda. Si yo multiplico por a la izquierda, ¿qué me queda? Me queda a por a la menos 1 por a la menos 1 a la menos 1 y aquí me queda a por la identidad. Esto que está acá, por definición, por ser un A, un elemento del grupo, esto es igual a la identidad por a la menos 1 a la menos 1. Y esto me queda A. Y la identidad por cualquier elemento del grupo es el elemento del grupo, me queda a la menos 1 a la menos 1 es igual a A. Que era lo que yo quería demostrar. Es decir, que para cada elemento del grupo A, él se puede escribir como el inverso de él mismo. ¿Ya? Que es la tercera propiedad que nos pedía el lema. Para la cuarta,
nos dice que para todo A y B en el grupo, A por B a la menos 1 es igual a B a la menos 1 por A a la menos 1. Bueno, para hacer esto, lo que tenemos que fijarnos que si A y B están en el grupo, el producto también está en el grupo. ¿Por qué el producto está en el grupo? Porque el producto es cerrado bajo la operación. Es decir, que A por B es un elemento del grupo. Si A por B es un elemento del grupo, A por B a la menos 1 también pertenece al grupo, porque todos los elementos del grupo eh, tienen su inverso también en el grupo. Entonces, en particular, A por B a la menos 1 es un elemento del grupo. Ahora, si yo multiplico a esta ecuación que está acá por AB, ¿qué me queda? Bueno, me quedaría A por B por AB a la menos 1 es igual a por B a la menos 1 a la menos 1. ¿Sí? De un lado, ¿qué obtengo? Bueno, de un lado tengo la identidad y del otro lado, ¿qué obtengo? También, si esto es el inverso, si este elemento que está acá es el inverso de A por B, me tendría que dar la identidad. Si no me da la identidad, no, este que está acá no es el inverso de A por B. Entonces, si vemos esto de así, me quedaría que A por B a la menos 1 por A a la menos 1, ¿a qué es igual? Bueno, esto es A por B a la menos 1, aplicando asociatividad, por A a la menos 1. Esto que está acá es la identidad, me queda A por la identidad por A a la menos 1. A por la identidad es A, a la menos 1, y esto es la identidad. Como de ambos lados me da la identidad, quiere decir que el inverso de A por B, que es A por B a la menos 1, es B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Ya? Y entonces satisface lo que nosotros queríamos probar, que A por B a la menos 1, su inverso, es B a la menos 1 por A a la menos 1. Esto siempre es cierto, en general es cierto. Cuando el grupo es abeliano, es que coincide que A por B es A a la menos 1 es A a la menos 1 por B a la menos 1. Si el grupo es abeliano. Entonces, aquí es una propiedad importante de los grupos abelianos, que cuando es abeliano, el inverso de él es el inverso en el orden en que ellos se coloquen, es decir, indiferente que está allí. Y entonces eso nos daría la prueba de que de la cuarta parte del lema anterior. Bien. Dentro de las propiedades, digamos, o de los tipos de grupos importantes de la teoría de grupos, se encuentran una cierta característica de ciertos grupos que vamos a dar hoy, ahora una definición, pero más adelante vamos a volver a retomar esto, porque es son un tipo de grupos importantes que se llaman los grupos cíclicos. ¿Qué es un grupo cíclico? Un grupo se dice cíclico. Primero, G es un conjunto no vacío, ¿ya? Y además le vamos a pedir una propiedad adicional, es que el grupo no consista solamente de un solo elemento, que es la identidad. Es decir, G es un grupo no vacío y G distinto a la identidad. Diremos que G es un grupo cíclico
si existe un A en G, tal que se satisface lo siguiente. Que el conjunto G es igual al conjunto de todos los A sub J con J un número entero. ¿Ya? Entonces, si eso ocurre, quiere decir que G es un grupo cíclico. Y en ese caso se dice que G es generado por A, o A es un generador de G. Y cuando eso ocurra, se va a denotar ambos casos como que G es exactamente el generado por A, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos mostrando o tratando de mostrar es que si yo tengo un grupo G y decimos que G es cíclico, cuando yo me tome dos elementos en el grupo, como es cíclico, quiere decir que esos elementos, si es cíclico y además podemos decir generado por A, entonces quiere decir que cualquier elemento del conjunto X se puede escribir como algún A a la J, y cualquier elemento del conjunto Y se puede escribir como un A a la I, para J e I en los naturales. ¿Ya? Cuando eso ocurre, cuando es cíclico, ocurre esto, que siempre que yo tenga elementos del conjunto, ellos se van a poder escribir como una potencia de A, o como una potencia del generador de G, ¿ya? En general. Eso es lo que significa que el grupo sea cíclico. Más adelante, cuando lleguemos a un poco más hacia la parte donde vamos a especificar lo que son grupos cíclicos, vamos a ver propiedades cuando el grupo es finito, cuando es infinito, cómo son sus elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ahora nos vamos a quedar con la definición de grupo cíclico, ¿ya? De esta manera. Otra de las definiciones importantes para grupos es el orden de un grupo. El orden de un grupo va a estar determinado por la cantidad de elementos que tenga el conjunto. En particular, si G es un grupo finito, ¿ya? El orden de G sencillamente va a ser el cardinal de G. ¿Y quién es el cardinal? Es el número de elementos del conjunto G. Ejemplo. ¿Cuántos elementos tiene Z6? Si alguien se recuerda quién es Z6. ¿Alguien se recuerda quién es Z6?
Sí. ¿Qué es Z6? Z6 son toda la clase de equivalencia módulo 6. Son las clases residuales módulo 6. Es decir, ¿cuáles son los elementos de Z6? La clase del 0, Ujú. la clase del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5. Entonces Z6, ¿cuánto tiene? 6 elementos solamente. ¿Correcto? Entonces el orden de Z6 sencillamente es 6. Es decir, lo que pasa no me quiero adelantar, pero el orden va a estar relacionado con los grupos cíclicos. Es decir, ahora cuando veamos grupos cíclicos nos vamos a dar cuenta que el orden de un grupo va a estar estrechamente relacionado con la definición de grupo cíclico. Pero por ahora lo que nos interesa saber es que existen unos ciertos grupos que se llaman grupos cíclicos y además que el orden del grupo es la cantidad de elementos. Más adelante vamos a ver cómo se relaciona el orden de un grupo con exactamente sus elementos cuando el grupo es cíclico. ¿Ya? Bien. Los grupos, digamos, más sencillos de, de estudiar son los que se llaman los grupos finitos. ¿Ya? Eh, ya nosotros hicimos una breve introducción. Digamos que los grupos finitos son los más sencillos de estudiar. ¿Por qué? Porque la cantidad de operaciones que yo defino sobre el conjunto va a estar limitada a los elementos del grupo. Por ejemplo, si G es el grupo solamente identidad, que consta solamente de la identidad, ese es un grupo donde su única operación que yo puedo definir sobre ese es la operación de E por E. Y eso va a ser, tiene que ser obligatoriamente E, ya que E es el único elemento del grupo. Por lo tanto, el producto de dos elementos del grupo tiene que ser un elemento del grupo. Entonces, allí podríamos decir que la tabla de multiplicación asociada a ese grupo es solamente eso. Entonces, un grupo con esas características, digamos que dentro de la estructura que juegan los grupos, no tiene mucha importancia. Pero a medida que yo voy avanzando, por ejemplo, si yo ahora tomo G, un conjunto que tenga dos elementos, entonces ahí ya se hace interesante eh, ver de qué manera yo puedo dotar a ese conjunto de una estructura de grupo. ¿Ya? Es decir, para yo poder establecer una estructura de grupo, tengo que estudiar todas las posibles operaciones del grupo. Las posibles operaciones del grupo serían E por A por E, y A por A, y E por E. ¿Ya? Esas son todas las posibles operaciones del grupo. Y esas yo las puedo resumir en una tabla. ¿Ya? Como vimos ya la vez pasada, bueno, si G es un grupo y E es la identidad, E por E me tiene que dar E, y E por A me tiene que dar A. Y E por E me tiene que también, y A por E me tiene que también dar A. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué debo colocar yo en esta casilla que queda vacía para que ese grupo con esa operación tenga que ser uno dote a G de una estructura de grupo? Pues sencillamente aquí tiene que ir E. ¿Ya? Si yo quiero que eso sea un grupo, allí tiene que ir E. Si yo coloco otro elemento, si yo coloco A, por ejemplo, evidentemente ya esto no es un grupo, ¿ya? Pero sí es una operación binaria definida sobre el conjunto. ¿Entendido? Sí es una operación binaria definida sobre el conjunto. No es un grupo, pero es una operación binaria. Entonces, ¿Por qué no son grupos? ¿por qué no es un grupo?
Porque si fuese un grupo, el inverso de A, ¿quién es? Tiene que existir el inverso. El inverso no puede ser E. Entonces el inverso tiene que ser el mismo. Entonces por eso es que A por A tiene que ser igual a la identidad. ¿Ya? Y uno puede hacer el ejercicio con 3 elementos, la identidad, A y B. Y puede construir la misma tabla. Aquí me quedaría, si es la identidad, aquí me tiene que quedar esto. ¿Ya? Y entonces allí pasaría a ver de qué manera yo puedo operar para dar sobre este conjunto una estructura de grupo. ¿Ya? Es decir, ¿qué opciones tengo para que A por A esté en esta casilla, B por B esté en esta casilla, o A por B esté en esta casilla, o B por A en esta casilla, así sucesivamente? ¿Qué opciones me quedan? Bueno, la única opción que me queda para que esto sea un grupo, y ahí tienen ustedes que darse cuenta, es que aquí tiene que ir B, aquí tiene que ir evidentemente E, aquí tiene que ir E y aquí tiene que ir A. ¿Ya? Con esa estructura es la única forma de que este conjunto sea un grupo. La pregunta sería, ¿por qué no va en esta casilla va E y en esta va A, por ejemplo, o B, o aquí o acá? Es decir, ¿cuáles son las otras opciones que me quedan y por qué no deben ir ahí? Esa es primordial que se den cuenta ustedes mismos. Si aquí en esta casilla, si en esa casilla que está acá, yo no coloco B, sino que coloco E. Si coloco E acá, aquí tendría que colocar B. Y si coloco B allí, ya tengo en una misma columna 2 veces el elemento B. Por lo tanto, B no puede ir allí. ¿Ya? Y entonces automáticamente descarta la posibilidad de que aquí vaya B, y aquí, de que aquí vaya E, y aquí tiene que ir B. Y aquí la identidad. Y evidentemente las otras dos salen por descarte de las anteriores. Y así podemos ir construyendo tablas de grupos más grandes, ¿ya? Grupos finitos, evidente. Por ejemplo, un grupo clásico, que más adelante nos vamos a dar cuenta quién es ese grupo, es el grupo de Klein. El grupo de Klein es en honor al matemático Felix Klein, y es un grupo que tiene 3 elementos. Perdón, 4 elementos. ¿Ya? La tabla asociada al grupo de Klein de 4 elementos es esta que está acá. ¿Ya? Esa es la tabla asociada al grupo de Klein. La manera de construir es exactamente igual que en los casos anteriores. Evidentemente, a medida que yo vaya agregando más elementos, la complicación o el grado de dificultad para construir esa tabla va a ser mucho mayor. Entonces, por lo tanto, debemos analizar cada uno de los casos. Pero, por ejemplo, ese es otro grupo finito conocido que se llama el grupo de Klein, y el cual está asociado, más adelante vamos a ver a qué está asociado el grupo de Klein en general. Otro
otro grupo conocido y que viene de la geometría es el que se genera a partir de las rotaciones en el plano de un hexágono. Vamos a ver si me sale bien el hexágono. De las rotaciones de este hexágono de ángulo pi tercio. ¿Ya? Cuando uno rota este hexágono con ángulo pi tercio, se generan unos elementos. Fíjense, yo los voy a escribir acá de esta manera. Y fíjense que lo importante es darse cuenta de que sí es así. Por ejemplo, ¿quién es la rotación de 0 grados? La rotación de 0 grados, ¿qué es lo que hace? A esta figura la deja en el mismo sitio. Es decir, que la rotación de 0 grados es la identidad. ¿Ya? Esa es la identidad. La rotación de pi tercio. ¿Qué es lo que hace la rotación de pi tercio? A esta figura la rota pi tercios. Que no me quedó bien esto. ¿Qué es lo que hace cuando yo roto esa figura pi tercio? Vamos a llamar este 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando yo roto esto pi tercio, ¿qué es lo que hace? El 1 pasa al 2, el 2 pasa al 3, el 3 pasa al 4, el 4 pasa al 5, el 5 pasa al 6 y el 6 pasa al lugar del 1. Es decir, tengo una primera rotación. ¿Sí? Voy a obtener la misma figura, pero los vértices etiquetados pasan de un sitio a otro. Es decir, ya la figura no está aunque sea la misma figura visualmente, pero los vértices que los etiqueté con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pasaron a cambiar de lugar. ¿Ya? Esa es la primera rotación. Cuando hago la segunda rotación, los otros 60 grados, me queda acá. Es decir, que donde estaba antes el 1, aquí estaba el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces lo que hace es que el 1 lo envía al 2, el 2 al 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Y entonces nos empezamos a fijar de que ahora el 1 no está aquí, sino que está en esta posición, el 2 acá, el 3 acá, el 4 acá, el 5 acá y el 6 acá. Es decir, apliqué 2 veces, o sea, es como si agarrara desde esta misma posición del 1, aplicara 2 veces un ángulo de 60 grados. Tengo alfa al cuadrado. Y así sucesivamente uno se va dando cuenta de que tiene después alfa al cubo, alfa a la 4, alfa a la 5 y alfa a la 6 es la rotación 6 veces de esta posición. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, vuelvo a la posición inicial, es decir, tengo la identidad. Entonces, esto que está acá, lo que me dice es que G, según la definición que nosotros acabamos de ver, es un grupo cíclico. Y es el grupo cíclico generado por la rotación de ángulo alfa. ¿Por qué? Porque todos sus elementos son de la forma alfa a la i, con i un entero. En particular, con i igual 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? ¿Entendido eso que está ahí? Esto lo que nos dice es que el álgebra no está sola en el mundo y tiene una estrecha relación con lo que es la geometría
que es el análisis, lo que es en realidad todas las áreas de la matemática. ¿Ya? Así como uno puede hacer las rotaciones, más adelante vamos a ver ejemplos donde hacemos reflexiones, traslaciones, en fin, vamos a hacer una serie de cantidad de movimientos sobre algunas figuras geométricas y eso nos va a generar lo que se llaman grupos, grupos en realidad. Ya más adelante veremos cómo se llaman esos grupos. Pero se entiende esto de que estos movimientos de estas figuras geométricas en el plano cartesiano con ángulo pi tercio forman un grupo. Sí. Incluso Grupo cíclico. si yo cambio el grupo, cambio el ángulo, por ejemplo, bueno, yo tenía pi tercio. Yo voy a poner ahora pi sexto. Si yo cambio con esta misma figura, cambio el ángulo por pi sexto, también generará un grupo cíclico y finito además. Espero respuesta. Deuris, ¿es un grupo si cambio pi tercio por pi sexto? Finito, cíclico. Yo digo que que sí. Habrá algún momento que llegará a la posición inicial y será finito también. Pero no lo ven claro. Pi sexto está muy claro. bueno, tan claro, no sé. Pi sexto, vamos a poner otra paginita para que se den cuenta. No todas las rotaciones generan un grupo cíclico finito de la misma figura. Profesor, una pregunta. Ahorita teníamos, ya te va a atender, Manuel. Ahorita teníamos pi tercio, ¿cierto? Ahora yo cambio pi tercio y pongo pi sexto. El ángulo de rotación es pi sexto. ¿Será un grupo finito el que se genere a partir de esa rotación? Bueno, la respuesta es sí. ¿Cuáles son los elementos de pi sexto? Van a ser beta, beta al cuadrado, beta al cubo, beta a la 4, beta a la 5. ¿Y en qué momento me voy a parar? Es la pregunta. Bueno, fíjense. Cuando ustedes rotaban pi tercio, estaban rotando un ángulo de 60 grados. Cuando rotan pi tercio, están rotando un ángulo de 30 grados. Es decir, que para llegar a la posición 1, para llegar a la posición 2, tiene que rotar dos veces. Es decir, que en el anterior, este es E, esto que está acá es alfa, este que está acá es alfa al cuadrado, este que está acá es alfa al cubo, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿hasta qué beta va a llegar? Hasta el 12. ¿Ah? Hasta el 12. 11. Sí. Porque el beta a la 12 es la identidad. ¿Ya? Es decir, yo tengo que rotar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces, 9 veces, 10 veces, 11 veces, 12 veces. ¿Ya? Es decir, que G es el generado por beta, ¿ya?
y el orden de G es exactamente 12. Pero no todas las rotaciones tienen que generar un grupo finito. Por ejemplo, si ahora cambio por el ángulo pi quintos, eso que está allí no genera un grupo finito. ¿Ya? Porque el ángulo tiene que ver con el ángulo de rotación, va a tener que ver en la posición en la cual van a ir cayendo los elementos. Lo que sí va a hacer es que va a dar toda la vuelta, ¿verdad? Y va a seguir dando vueltas y cada vez va a ir generando una nueva posición. Esto necesariamente no genera un grupo finito. Entonces tenemos que tener en cuenta y cuidado a la hora de hacer eso. ¿Ya? Bien. Otra de las cosas que a veces son interesantes de estudiar son las propiedades que tienen los conjuntos, pero en su interior. ¿A qué me refiero? Es decir, cada vez que yo tengo un conjunto G distinto del vacío, yo sobre G puedo definir subconjuntos, ¿ya? Yo puedo tomar un subconjunto de G. Esos subconjuntos de G, por ser subconjuntos, evidentemente van a tener menos elementos que los que tiene G. Y una de las cosas importantes de esos subconjuntos es cuando ellos heredan las propiedades del conjunto más grande. Es decir, en este caso nosotros estamos estudiando las propiedades de G como grupo. A mí me interesa saber, cada vez que yo me tome un subconjunto de G, cuando H también es un grupo. ¿Ya? Es decir, bajo qué condiciones H es un grupo. Y a ese grupo lo vamos a llamar un subgrupo de G. Un subgrupo porque viene de ser un subconjunto de G, por lo tanto lo interesante es ver en qué momento ese subconjunto se convierte en un subgrupo. ¿Ya? Esa noción de subgrupo fue de las más importantes que descubrió Galois para poder trabajar sobre la solubilidad de radicales en ecuaciones polinómicas. Es decir, no hay que estudiar al grupo en general si yo lo que quiero estudiar son propiedades sobre algún cierto subconjunto del conjunto más grande. Y eso fue lo que le permitió a él reducir los problemas de resolubilidad de ecuaciones polinómicas en ciertos casos. ¿Ya? Es decir, que es base fundamental para la teoría de Galois. Entonces, vamos a definir lo que es un subgrupo. Un subconjunto H de un grupo G se dice que es un subgrupo de G si respecto a la operación de G H mismo es.
Es decir, que cuando tomamos a H como un subconjunto de G y verificamos las propiedades de H, de los elementos de H, él tiene estructura de grupo, entonces ese H se llama un subgrupo de G. Y en general, cuando digamos H un subgrupo de G, o A un subgrupo de G, o B un subgrupo de G, lo vamos a notar de la siguiente manera. Como H un subgrupo de G, o H un subgrupo de G. Es decir, cualquiera de las dos notaciones es lo mismo. Pareciera que fuese como menor, pero cuando estamos hablando en teoría de conjunto, y en particular en teoría de grupo, escribir H menor que G es exactamente decir que H es un subgrupo de G. ¿Quiénes son subgrupos? Los subgrupos triviales de G. O sea, dado G un grupo cualquiera, los subgrupos triviales de G son G y el conjunto formado por la identidad. Son subgrupos triviales. ¿Ya? El mismo G, como subconjunto del mismo, él es un subgrupo, porque G también satisface las operaciones de grupo. Y el conjunto formado solamente por la identidad es un subconjunto de G y también satisface las operaciones de grupo definidas sobre él, porque lo acabamos de verificar en las tablas. Entonces, a esos son los subgrupos triviales de G. O sea, cada vez que yo tenga un grupo, yo puedo decir que G es un subgrupo de él mismo y que E es un subgrupo de G. Entonces, algunos ejemplos que ya hemos conversado, por ejemplo, cuando tomamos G, el grupo S3. ¿Quién es el grupo S3? Lo dijimos al principio, es el grupo de las permutaciones de tres elementos. ¿Ya? Y si definimos H como el subconjunto de todas esas permutaciones que dejan fijo a un elemento, por ejemplo, al segundo elemento, H es un subgrupo de G. H mismo es un subgrupo de G. Pero no solo eso, si supongamos tenemos G el conjunto de los enteros con la suma. ¿Ya? La operación binaria es la suma. Es fácil verificar que Z con la suma es un grupo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los enteros son cerrados bajo la suma, son asociativos, tienen el elemento de identidad para la suma, que es el 0, y tiene elementos inversos para cualquier elemento del grupo, que es el entero con signo. ¿Ya? Entonces, él es un grupo. Y definimos NZ como el conjunto de todos los n por k, donde k es un entero. Este conjunto NZ es un subgrupo de G. ¿Por qué es un subgrupo de G? Bueno, porque todos los elementos de este conjunto satisfacen las propiedades de grupo. ¿Cuál es el...? Bueno, evidentemente, este NZ no es la multiplicación, ojo, es esta, ¿no? Yo lo coloco multiplicación, pero ustedes saben que es la suma, ¿ya? ¿Cuál es la identidad de este grupo? Bueno, sencillamente va a ser 0 por ese n que está allí, ¿ya? Los elementos de este conjunto, ¿quiénes van a ser? Bueno, van a ser sencillamente esos elementos y así sucesivamente. Otro subgrupo, por ejemplo, si tomamos GLNR, es decir, el conjunto de todas las matrices
invertibles de orden n con la operación multiplicación usual. Ese es un grupo. ¿Quién es un subgrupo? Bueno, este conjunto que se llama el grupo especial lineal. El grupo especial lineal es un subgrupo del grupo general lineal. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo especial lineal y el grupo general lineal? El grupo general lineal es el conjunto de todas las matrices invertibles de orden n sobre el grupo G, sobre los reales, perdón. Y el grupo especial lineal será el conjunto de todas las matrices invertibles sobre R de orden n, pero con la característica que el determinante es igual a 1. Es decir, solamente me voy a quedar con las matrices que tienen determinante igual a 1. Ese grupo o ese subconjunto con la operación heredada del grupo especial lineal, del grupo lineal, es un subgrupo del grupo lineal, ¿ya? Y se llama grupo especial lineal de matriz. Entonces, estos son ejemplos de subgrupos que satisfacen esas propiedades. Pero la pregunta es decir, que cada vez que yo vaya a probar que un subconjunto de un conjunto, de un grupo, es un grupo, debo verificar todas las tres propiedades. Bueno, vamos ahora a estudiar una caracterización de subgrupos que nos va ahora a limitar solamente a probar una de esas cosas. Y eso está en el siguiente lema. Sea G un grupo, H un subconjunto de G, con H ¿ya? Entonces diremos que H es un subgrupo de G si y solo si se satisface las siguientes condiciones. Uno, que si A y B están en H, el producto está en H. Y 2, que si A está en H, A a la menos 1 está en H. Es decir, lo que tenemos que ver es que si H es un subconjunto de G y quiero ver que H es un subgrupo de G, va a ser un subgrupo si es cerrado bajo la operación y si para cada elemento de H, su inverso también pertenece a H. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer su demostración. Ok. Como es un sí solo sí, tenemos que mostrar dos implicaciones. Uno hacia la derecha y la de la izquierda. La de la derecha es inmediata, es trivial. Y es inmediata a partir de la definición de grupo, de subgrupo, perdón. ¿Por qué inmediata a partir de la definición de subgrupo? Porque si H es un subgrupo, o
sea, estoy ya diciendo que H es un subgrupo. Como H es un subgrupo, dijimos que H mismo como tal era un grupo. Es decir, que satisface todas las propiedades de grupo. Es decir, satisface que es cerrado, que es asociativo, que tiene identidad y que tiene inverso. Por lo tanto, se satisfacen 1 y 2. Es decir, que esto sale, es inmediato de la definición de grupo y subgrupo. ¿Ya? Es decir, sale inmediato. Vamos entonces a hacer la recíproca. Es decir, ahora vamos a suponer que es cerrado y que los inversos, y vamos a probar que es un subgrupo. Bueno, CH un subconjunto de G, ¿ya? Que se verifican como H es un subconjunto de G, y por hipótesis verifica que para todo A y B en H se satisface que A por B está en H y que A a la menos 1 está en H. Esa es nuestra hipótesis. Lo que necesitamos verificar es que H es un subgrupo. Es decir, ¿qué es lo que falta verificar? Que la identidad está en el grupo y que es asociativo. ¿Ya? Eso es lo que falta verificar. Ahora, ¿qué pasa? La ley asociativa es válida para el grupo en general, para G. Y entonces también tiene que ser válida para H. ¿Por qué? Porque H es un subconjunto de G. ¿Ya? ¿Entendido? La asociatividad, que es lo que falta probar, dos de las cosas que faltan probar, sale inmediato como H es un subconjunto de G y G es asociativo. Entonces H también es asociativo. ¿Ya? Porque H es un subconjunto de G. Como subconjunto, las propiedades que satisfaga el conjunto también las satisface H, porque H es un subconjunto. Entonces la asociatividad es inmediata. Para probar que la identidad pertenece al grupo, ¿qué basta ver? Bueno, sea A un elemento de H. Como A es un elemento de H y A a la menos 1 también está en H por hipótesis, ¿ya? A y A a la menos 1 están en H por hipótesis. Aquí está. Entonces el producto, por la segunda hipótesis, de A por A a la menos 1 también está en H. ¿Verdad? Ahora, A por A a la menos 1, ¿quién es? Bueno, eso es la identidad. Si A por A a la menos 1 está en H, entonces la identidad también está en H y concluimos que H es un subgrupo de G, que era lo que nosotros queríamos probar. Es decir, ahora, cada vez que yo tenga un grupo G y tenga un subconjunto de G, lo único que yo tengo que verificar para que ese subconjunto sea un subgrupo es que la operación es cerrada bajo la multiplicación en el subconjunto y que para cada elemento del subconjunto su inverso también es un elemento del subconjunto. Es decir, esta es la primera herramienta que podemos utilizar para verificar que alguien es un subgrupo de un grupo G. Pero no es la única, ¿ya? No es la única propiedad que nos interesa, pero digamos que es una de las principales para verificar que sea un subgrupo. Bien. Por ejemplo, voy a tomar G
igual a los enteros. G igual a los enteros. Con la suma usual, ¿no? Con la operación de suma, nosotros sabemos que Z con la suma es un grupo. Y vamos a tomar H como el conjunto de los múltiplos de 7. Pregunta: ¿será H un subgrupo de G? Yo digo que sí. Bueno, para ver qué es un subgrupo de G, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que si tomamos dos elementos de H, el producto está, y para cada elemento de H, el inverso también está en H. ¿Verdad que sí? ¿Qué? Sí es. ¿Es un grupo entonces? ¿Es un subgrupo? Sí, porque siempre que yo... El cerrado se cumple porque si yo sumo dos números que son múltiplos de 7, la suma seguirá siendo múltiplo de 7. Exacto. Si yo tengo X, un 7 por K, y Y, un 7 por S, y lo sumo, que es la operación que está acá, X más Y, ¿es quién? Es 7 por K más 7 por S, que es 7 por K más S. Y esto pertenece a H, ¿por qué? ¿Por qué ese número está en H? Porque es múltiplo de 7. Porque K más S es un entero, primero. Y como esto es un entero y es un múltiplo de 7, eso que está allí, ¿ya? Aquí utilizamos, aquí en esta parte utilizamos que Z con la suma es un grupo, ¿ya? ¿Entendido? No solamente porque sea un múltiplo de 7, sino porque la suma es cerrada en Z. Como es cerrada en Z, K más S es un entero, y como este es un entero por 7, entonces ahí sí es un elemento de H. Y el inverso está. Sí, siempre que usted tome un número múltiplo de 7, te puede garantizar que es su entero también, porque estamos en los enteros. Su inverso también es múltiplo de 7. Sería, si yo tomo un 7K, yo puedo tomar un menos 7K. Exacto. Entonces, es fácil verificar que ese conjunto que está allí es un subgrupo de G. Y a ese subgrupo, en general, se le conoce como H7, ¿ya? Es decir, los múltiplos, claro, definiendo G los enteros, a ese conjunto se le llama H7, que es el múltiplo, los múltiplos de 7. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo Hn, que serían los múltiplos de enteros
con N y lo intersecto con HM. ¿Qué pasa con este conjunto? ¿Será un grupo, un subgrupo? ¿O bajo qué condiciones yo puedo decir que esto que está acá es un subgrupo? Bueno, yo digo que la intersección de ellos me va a dar un subconjunto llamado HN por M, que sería el mínimo común múltiplo de ellos. ¿Y por qué el mínimo común eh, múltiplo? O el máximo, déjeme ver. Bueno, serían los múltiplos de n, que también deberían estar los múltiplos de m, por eso sería el mínimo común múltiplo, porque deberían estar los múltiplos de cada uno de ellos. No estoy tan seguro. O el máximo común divisor. Déjame pensar. Bien, este es un ejercicio de la práctica y se los recuerdo para que lo hagan. Es decir, si HN y HM son subgrupos de Z con la suma, ¿qué podemos decir acerca de HN intersección HM? Es decir, ¿cuándo son subgrupos? ¿Y quiénes son los elementos de HN intersección HM? Ya, profesor, no tiene que ser el mínimo como múltiplo, ya son los múltiplos de m por n. Vale, eso es un ejercicio que es interesante que lo hagan y que bueno, más adelante vamos a ir viendo esta parte de su grupo. Bien, al igual que cuando vimos grupo, cuando estábamos viendo la definición de grupo, es decir, definimos lo que era un grupo y definimos lo que era un grupo cíclico. Ahora definimos lo que es un subgrupo y bueno, vamos a definir lo que es un subgrupo cíclico. ¿No? Es decir, ¿cuál es la noción de subgrupo cíclico? ¿Será similar a la del grupo cíclico? Bien, para eso nos vamos a apoyar en esta definición de subgrupo generado. Sea G un grupo y sea J un subconjunto de G con J distinto del vacío y demos H un subgrupo de G. Es decir, tenemos un grupo, un subconjunto del grupo que no es vacío y tenemos un subgrupo de GH. Entonces, diremos que H es un subgrupo de G generado por J si J es subconjunto de H y para todo subgrupo K de G tal que J esté contenido en K, se cumple que H está contenido en K. ¿Ya? Y lo que dice esto entonces es que H es el generado
por J. ¿Ya? Y si a J lo genera un solo elemento, pues será generado por ese elemento. Esto es lo que significa la definición de subgrupo generado. Es decir, yo voy a decir que un subgrupo es generado por un conjunto J si J está contenido en todos los subgrupos posibles de G es decir, que vamos a ver si lo puedo pintar aquí mejor así. Supongo que tengo aquí G y tengo por aquí un conjunto H, perdón. Yo voy a decir que H es un subgrupo de G si cumple ¿qué cosa? Que para cada subconjunto J que yo me dé de H, para cada J que yo me dé de H, J también está contenido en un subgrupo de G, llamémoslo K, tal que H está contenido en K. Es decir, eso es con este J. Si cambio este por otro J, bueno, conseguiré otro H, otro K por acá. Si cambio por otro J, consigo otro por acá. Si cambio por otro J, consigo otro por acá. Es decir, que cada vez que yo tenga un subgrupo de H, él se va a decir que es generado por otro si por cada subconjunto de H existe un subgrupo más grande, K, que lo contiene y que contiene también a H. ¿Ya? Y en ese caso se dice que H es el subgrupo generado por J. ¿Ya? Eso es la definición de subgrupo generado. En particular, se puede probar que H se escribe como la intersección de todos esos conjuntos K. Es decir, aquí tengo K1, si tengo J1, J2, J3, J4. Tengo K1, K2, K3, K4. Es decir, que H se va a poder escribir como la intersección de todos esos K sub I. ¿Ya? Eso es un ejercicio interesante que deriva directamente de la teoría de grupos y que está en la práctica y que deben hacer de la práctica. ¿Ya? Es decir, que probar que H se puede escribir como la intersección de todos esos subgrupos K que contienen a J y que contienen a H también. Entonces, en ese caso tendríamos que ese sería un subgrupo generado por J. Y entonces ahora vamos a hablar de la definición de subgrupo cíclico generado. ¿Qué es un subgrupo cíclico generado? Bueno, ya nosotros sabemos que si G es un grupo, y G es cíclico, entonces G se podía escribir como el generado por un elemento A, es decir, como el conjunto de todas las A sub J con J en los enteros. Esa fue la definición de grupo cíclico que dimos nosotros anteriormente. La de subgrupo cíclico es que sea G un elemento de G y definimos el conjunto generado por G como el conjunto de todas las potencias de G. ¿Ya? Todas las posibles potencias de G. A este conjunto que está acá se le llama el subgrupo cíclico generado por G. ¿Ya? Noten o notemos que los elementos de este conjunto,
llamémoslo H, no necesariamente son todos los elementos del grupo, ¿ya? Porque posiblemente G no sea cíclico, ¿ya? O sea, si yo tomo G un grupo cualquiera, él no tiene por qué ser cíclico, pero sobre él sí puedo definir yo un subgrupo que es cíclico y es el subgrupo cíclico generado por G, es decir, es este conjunto que está acá. Esto lo que nos da es herramientas para ver que dado un conjunto que no sea cíclico, sobre él yo sí puedo construir subgrupos que son cíclicos y además se llaman cíclicos generados. ¿Por qué? Por un elemento. Si cambio el elemento, evidentemente va a cambiar el subgrupo, ¿ya? Esto, digamos que son unas características interesantes de los grupos que yo puedo extraer sobre un grupo cualquiera que no sea cíclico, un subgrupo cíclico sobre él, ¿ya? Bien. Bueno, vamos a dar la clase hasta acá por hoy. Yo los invito a que vuelvan a leer el material. Estas cuestiones no son para nada triviales. Se necesita de mucha lectura y de practicar. En la plataforma, en la semana pasada yo cargué todo el material completo, es decir, ya se actualizó el material que estaba del capítulo 2, ya está el material completo hasta donde vamos a llegar, y también se cargó la tarea. En la tarea hay varios ejercicios que son bien interesantes, unos son sencillos, en general casi todos son muy sencillos, pero requieren de atención desde ahora, desde este mismo momento. Es decir, no vamos a esperar hasta último momento para intentar hacer la práctica. Es importante que los vayan intentando hacer. Muchos de esos ejercicios tienen que ver con teoría de grupos. Es importante que recuerden teoría de grupos, propiedades. Muchos ejercicios tienen que ver también con las definiciones, la manera de hacerlos utilizando las definiciones, así como hemos hecho prácticamente las demostraciones de los lemas que hemos visto en clase, pero digamos que requieren de su atención para que puedan ir entendiendo las clases a la par que se van dando. Entonces yo los invito a que revisen la tarea, traten de ir haciendo algunos problemas. Si tienen dudas con algunos problemas, pues me pueden escribir al correo o al chat de la plataforma y allí vamos a ir viendo cuáles son sus preguntas y tratando de darles respuesta oportuna. Bueno, por ahora no queda más nada que decirles, sino que tengan un feliz mañana y nos vemos el día jueves otra vez en clase.